Hoy es un nuevo domingo donde tú y yo podemos darle gracias a Dios por su fidelidad, por todo lo que está haciendo en tu vida y en mi vida. Así que te invito a que esta mañana puedas adorar junto conmigo. Esta mañana, gracias por tu fidelidad, por tu gran amor inagotable. Gracias porque tú viniste a hacer todas las cosas nuevas en nuestra vida y lo creemos. Creemos que tú sigues obrando, creemos que tú cumplirás tu palabra, Señor. Y te decimos que no nos vamos a mover, que hoy nos paramos en ti, Señor, en la roca fuerte e inconmovible. Sí, Señor, y permanecemos firmes, confiando en tu palabra, confiando en que tu amor permanece fiel. Más alto que los montes frente a mí, más fuerte que
va a dejar. Vamos, díselo una vez más. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor nunca falla, nunca se acaba, nunca me dejará. Tu amor. Señor, y queremos pedirte que sigas llenando esta tierra con tu gloria. Que sigas llenando, Señor, esta tierra de tu presencia, Señor. Y cantamos santo, 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 santo eres tú, Señor. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra se llena de tu santidad. Toda la tierra está llena de tu gloria. Toda la tierra
¿Qué tal, mis queridos hermanos? Buenos días. En este día vamos a compartir la palabra del Señor, este día del Señor, día domingo, y vamos a prestar atención a lo que Dios tiene para nosotros después de pasar este tiempo tan precioso de alabanzas, donde sabemos que el Señor nos ha llenado de su presencia y nosotros hemos podido servirle, como dice la palabra, con sacrificios de alabanza, diciéndole: Señor, gracias por lo que tú eres para mí. Gracias porque a pesar de todo lo que hoy vemos, podemos estar seguros de que tú estás en medio de esto y que tú nos sostendrás, ¿no? Vamos a orar. Padre, gracias por este día. Gracias por este día en donde nosotros celebramos tu amor, celebramos tu bondad y tu misericordia. Oramos, Señor, para que esta palabra sea una palabra que pueda impactar nuestros corazones, Señor. Disponemos nuestras vidas para que tú nos hables. Dejamos de lado toda idea o todo pensamiento que nos pueda estar distrayendo ahora para enfocarnos en tu palabra. Úsame hoy, Señor, para hablar tu palabra con claridad. Úsame hoy, Señor, para que esta palabra pueda llegar a tu pueblo y dar fruto, Señor, en cada corazón. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Quiero que me acompañen al libro de Lucas, al Evangelio según San Lucas. ¿Por qué digo esto? Porque en los últimos días hemos venido compartiendo, en los tiempos de sustento que tenemos en el Facebook de la iglesia y en el YouTube de la iglesia, hemos venido compartiendo algunos pasajes sobre Lucas y hemos venido hablando los últimos 3 días sobre este evento que sucede cuando Pedro está ordenado por Jesús a ir mar adentro, ¿no?, para poder pescar, ¿no? Entonces, en estos sucesos me gustaría compartir porque hay un mensaje muy interesante para ti y para mí hoy. Así que yo te voy a pedir que dejes de lado cualquier distracción. Si estás con tu familia, siéntense, pónganse en un lugar cómodo, apaguen todos los otros aparatos electrónicos para que puedas prestar atención a esto y engancharte con la palabra y que la palabra pueda de verdad hacer un lugar en tu corazón. Amén. Bien, entonces, dice la palabra en el versículo 4, 5 y 6 de Lucas capítulo 5. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga para adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Ahora, este pasaje es un pasaje que sucede después de que Jesús está compartiendo la palabra desde una de las barcas a toda la multitud que estaba en la orilla, en la ribera. Y él estaba compartiendo, y cuando termina dice: bueno, ya Pedro, ahora quiero que vayas mar adentro. Y Pedro le responde esto, ¿no? Número 1, lo que quiero que veamos aquí es que la reacción inmediata de Pedro, que está registrada aquí en el versículo 5, es: Maestro, toda la noche hemos estado pescando. O sea, Maestro, de verdad hemos estado trabajando y yo soy pescador y quizás esto no funcione, ¿no? La primera respuesta fue una reacción inmediata. Digamos, es la reacción de nuestra naturaleza, ¿no? Cuando la palabra dice: tú lo vas a lograr. Cuando la palabra dice: ten fe. Cuando la palabra dice: yo estoy contigo, no te va a pasar nada. Nuestra primera reacción en nuestra naturaleza, en nuestra carne, siempre es: pero puede ser que pase algo. O no estoy seguro porque yo he visto esto antes y no ha funcionado. Esa es nuestra reacción inmediata. No digo que sea buena, solamente, ni mala. Solamente estoy diciendo que ese es el impulso casi involuntario que todo ser humano tiene ante una cosa que no es normal, que no es común, que reta nuestra fe y que es quizás improbable según nuestra experiencia en lo natural. Entonces, la primera reacción siempre es una racional, una basada en lo que los ojos ven. Cuando Dios te dice: cree, confía, obedece, por ejemplo, muchos de nosotros tenemos esa reacción casi involuntaria de nuestra naturaleza, ¿no? Por ejemplo, cuando Moisés habla con el Señor, ¿cómo fue? Moisés le dice: Señor, estoy acá en la zarza, ¿no? Y el Señor le habla y le dice: Moisés, yo quiero que tú libertes a mi pueblo. ¿Y Moisés qué dice? Moisés le dice: pero ¿quién soy yo para hacer algo así? Esto lo pueden ver en Éxodo capítulo 3, si no me equivoco. O sea, Moisés le dice al Señor: Señor, pero ¿quién soy yo para hacer algo así? Yo no me considero justo, digno, correcto. Miren, lo que Moisés dice, en otras palabras, es: tú me estás diciendo esto, Señor, pero yo no creo, porque yo me veo a mí y creo que no es posible. ¿Cómo estás tú respondiendo ante la promesa de Dios en estos tiempos que Él ha dicho que Él te va a ayudar?
yo te sustentaré, yo te guiaré, yo te ampararé, con la diestra de poder, yo voy a estar contigo. ¿Cómo respondes tú a eso? ¿Respondes con el temor de Pedro que dice, no, pero yo sé cómo es esto y no va a funcionar? ¿O le dices al Señor, sí, Señor, yo te creo que tú lo has dicho, lo voy a hacer, voy a seguir confiando en ti? ¿Cómo le contestas a Jesús cuando te dice que confíes en Él y obedezcas? Y ¿sabes qué? La otra pregunta quizás es la más importante de todas, porque es la más práctica y es aquella que por experiencia y por estadística es la más frecuente. Y es la siguiente, escúchame. Después de haberle dado tu perspectiva a Jesús, racional, de lo que tú crees en base a tu experiencia, tus peros, tus criterios, ¿eres capaz de cambiar de parecer y obedecer? Porque eso fue lo que hizo Pedro, ¿no? O sea, Pedro le dice, Señor, pero hemos estado pescando y esto no funciona. Pero luego dice, más en tu palabra lo haré. La pregunta es esa, ¿no? O sea, si es que tú crees, a la primera te equivocas, ok, pero eres capaz de remontarte sobre ese error, eres capaz de remontarte sobre esa falta y decir, bueno, está bien, mi criterio me dice esto, pero ¿sabes qué? Voy a seguir creyendo, voy a confiar en Él. Es que lo que sucede es que a veces creemos, y esto es lo que el diablo nos quiere hacer creer, que nuestro primer error es el último. O sea que solamente podemos equivocarnos una vez. Entonces cuando nos equivocamos una vez y le decimos, Señor, pero mira el informe de mi enfermedad, pero Señor, mira el recibo de luz y mira mi billetera, no me va a alcanzar. O mira mi estado de ánimo, toda mi vida he vivido en depresión, mi familia ha vivido en depresión, todos han vivido en depresión, no puedo salir de la depresión, ¿no? Y a veces decimos, bueno, ya, cometí el error. Le digo al Señor que no puedo. Y el diablo nos quiere hacer creer de que una vez que hemos cometido ese error, ya no hay esperanza. Pero ¿sabes qué? El primer error no puede ser el último. Porque el Señor tiene abundante misericordia. Y lo que Él quiere no es solamente que no nos equivoquemos, sino creo que la gran lección aquí es, ¿qué haces después de equivocarte? Ese es el reto. Ese es el reto que en mi vida ha pasado 1.000.000 de veces. ¿Qué hacemos una vez que ya nos equivocamos? Porque, hermanos, tenemos solamente dos opciones. O dejamos al Señor, o volvemos a Él y nos agarramos en perdón, arrepentimiento y misericordia. La pregunta no es si te equivocaste una vez. La pregunta es, ¿qué haces después de que te equivocaste? Te agarras de Dios, te comes tu orgullo y en arrepentimiento le dices, Señor, está bien, yo me equivoqué, pero no voy a volver a hacerlo. Esa es la gran pregunta. Y déjame decirte, querido hermano, que no hay nada más falso que esto que acabo de decir, que el primer error es el último. El error más grande no es el error de cometer el error, sino el error de no arrepentirte después de haber cometido el error. Ese es el más grave error, el error de no cambiar de parecer. Y es que si cometes ese segundo error, ¿qué es lo que va a pasar? Vas a perder tu única oportunidad de cambiar, porque vas a haber rechazado aquello que es tu salvavidas, aquello que es tu oportunidad de redención, tu oportunidad de cambio, tu oportunidad de ser distinto. Pero siempre tiene que haber un más. Cuando digo más me refiero a lo que dice el versículo 5, cuando Pedro termina diciendo, más en tu palabra, más en tu palabra, pero en tu palabra, sin embargo en tu palabra echaré la red. O sea, yo tengo mi posición, mi criterio, pero aún así voy a decidir apoyarme en ti. Este más es uno de los más importantes, porque este más determina todo un cambio en tu vida, en tu dirección, en tu actitud y en tu futuro. ¿Acaso no hay alguien aquí en este momento viendo este video que en algún momento no haya dicho, esto no es para mí? No, el cristianismo es para cuando yo sea viejo, cuando yo sea mayor. Por ahora voy a seguir haciéndolo a mi manera. Porque me ha funcionado, más o menos, pero me ha funcionado. O quizás otro que haya dicho, yo no tengo lo que se necesita, pero esa persona sí, esa persona tiene vocación para cristiano, yo no tengo vocación para cristiano. ¿No hemos venido diciéndole eso algunas veces al Señor por años? ¿No hay personas hoy que están mirándome en este momento y que han pospuesto el entregarse al Señor? ¿Por qué? Porque dicen, no, yo voy a seguir intentándolo a mi manera.
Pero quiero decirte algo, siempre hay una oportunidad de cambio. Y cuando llega el momento en que tú dices, pero ahora va a ser diferente. Yo tengo mi forma de pensar, pero ahora voy a hacer las cosas como Jesús las dijo. Voy a hacer las cosas como el Señor quiere que las haga. No es tarde para empezar a creer, para empezar a confiar y para empezar a obedecer. Porque fue con ese más de Pedro que se abrió una nueva puerta, que se abrió una nueva esperanza, una nueva oportunidad. Ese más determinó una cosa: el milagro está en camino. Cada vez que nosotros hacemos un alto, cada vez que nosotros decidimos ya hasta aquí nomás, con mi criterio, mi experiencia, hacer las cosas a mi manera, voy a hacer las cosas como Dios quiere que la haga, se abre una puerta amplia, una puerta grande de bendición, prosperidad, una puerta de abundancia. Pero esa decisión la tuvo que hacer Pedro, porque él se encontró en una encrucijada y tuvo que dar un paso. El paso de obediencia, como yo lo llamo, es un paso en donde él dice: yo creo esto, pero Dios cree esto. Voy a obedecer lo que Dios cree, ¿entienden? Voy a obedecer lo que Él quiere. Y es este segundo paso que Él dio. El primero fue la reacción racional, ¿no? Señor, pero mi criterio, mi experiencia, mi carrera, lo que yo he visto, mi manera de ser, me dice esto. Pero voy a hacerte caso a ti, ¿no? Este segundo paso se llama la obediencia. El decir, pero en tu palabra, es decir, voy a creer aunque no me parezca apropiado. Voy a creer aunque no parezca que vaya a funcionar. Voy a creer aunque mi experiencia me dice otra cosa. Creeré aunque la gente normal no lo haría así. Creeré aunque la mayoría ni siquiera lo hace. Lo que quiero decirte, hermano, que lo que llevó a los grandes hijos de Dios que leemos en la palabra a creer y actuar, nunca fue la evaluación del panorama de los hechos o las probabilidades y estadísticas. Siempre fue la fe y la obediencia. Y esto lo vemos para aquellos que están buscando en su palabra en 2 de Samuel, capítulo 5. Segundo libro de Samuel, capítulo 5. Vamos a leer segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 18 y 19. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Ustedes se imaginan este cuadro, ¿no? Estos filisteos, que eran millones, ¿no? Extendidos en un valle para declarar guerra a Israel. Entonces dice, consultó David con su jefe, con su general, con el clima, con el periódico, con la bolsa de valores, con su cuenta de ahorros, con su salud, con su estado emocional. No. Él consultó con Dios. ¿Saben por qué? Porque finalmente lo que importa es lo que Dios dice, no cómo se vean las cosas. Lo que importa es cómo Dios cree que va a ser el resultado, no como tú crees. Por eso es que los grandes hombres de Dios, la diferencia entre ellos y nosotros, o entre ellos y una persona quizás que no tiene la victoria que debe tener, es que ellos consultaron con Dios. Ellos le preguntaron: Señor, iré contra los filisteos, versículo 19, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Entonces, lo primero que hizo David, ¿qué fue? No fue consultar con, repito, el pronóstico del tiempo, ni siquiera consultar con él mismo. Algunos decimos, vamos a consultarlo con la almohada. No sé, o sea, suena gracioso, ¿no? Pero como si la almohada fuera una suerte de vidente, ¿no? O quizás, yo nunca entendí cuando dicen consultarlo con la almohada. Me imagino que es después de dormir, al día siguiente voy a estar despejado y voy a pensar mejor. O quizás es, voy a dormir y quizás sueño con la respuesta a mi pregunta. No lo sé, pero mucha gente dice eso, ¿no? Voy a consultar con la almohada. Pero David no consultó con la almohada, no consultó con la bolsa de valores, no consultó con su mamita, ni con su abuelita, ni con su papito, sino que él consultó con Dios, sin atemorizarse por el mar de gente que estaba enfrentando. Hermanos, lo que debe llevarnos a creer, a confiar y a obedecer, no es cómo se vean las cosas, o cuánta experiencia creemos tener, sino el simple hecho de algo. ¿Y cuál es ese simple hecho? Si Dios lo dijo, va a funcionar. Dilo conmigo. Si Dios lo dijo, va a funcionar. Créelo en tu corazón, porque si Dios lo dijo, va a funcionar. No importa cómo se ve el panorama, no importa cómo se vean las cosas, si Dios lo dijo, va a funcionar. Ya que si Dios dice que lo lograrás, entonces lo lograrás. No importa cuán imposible se vea el cuadro. ¿Creerás tú? Aunque nadie crea, ¿seguirás creyendo?
Porque Pedro dijo, en tu palabra lo haré, no en la mía. Porque si lo hacemos en la nuestra, lo más probable es que no hagamos nada. Yo estoy personalmente tan agradecido, hermanos, tan agradecido de que a Dios, ¿no? De que muchas cosas en mi vida no fueron hechas en base a mi experiencia, sino por la palabra de Dios, por su poder que actuó en mí. Por eso la palabra dice en el libro de Lamentaciones, hubiera yo desmayado si no habría de creer, ¿no? O sea, cuántas cosas que Dios, hoy le damos gracias porque fueron hechas en base a su palabra, no en base a nuestra opinión. Y hoy vemos el resultado, y hoy entendemos, qué bueno que no fue hecho según mi propuesta, qué bueno que no fue hecho según mi opinión. Y quiero terminar con el tercer punto, y es quizás uno de los más importantes, y es quizás, como repito, el énfasis en este momento, el énfasis de la palabra del Señor, el énfasis de lo que yo quiero compartir con ustedes. Y es la decisión de compartir. Miren Lucas capítulo 5, vamos a volver otra vez a Lucas capítulo 5. Dice la palabra, entonces, el versículo 7. Ya hemos leído todo y entendemos. ¿Se acuerdan ustedes? Vamos a leer un poquito el versículo 6 como un recordatorio nada más. Dice, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, ¿no? Cuando Pedro dijo, lo voy a hacer en tu palabra, dice, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí? Ahora dice el versículo 7, y entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. ¡Wow! O sea, ¿te han dado cuenta el cuadro que debe haber sido este? O sea, porque dice la palabra, su red se rompía, dice el versículo 6. O sea, ellos vieron la respuesta de la provisión de Dios, la respuesta de la bendición de Dios, y veían que su red se estaba rompiendo. Y cuando ellos veían que su red se estaba rompiendo, ellos dijeron, Jesús, ahora. Y les vino un pensamiento a la mente. Y el pensamiento es, o acaparo o comparto. Este es el reto que tenemos hoy. Porque tú y yo hemos recibido una gran bendición. Tú y yo hemos recibido una abundante bendición de parte de Dios. Y tú y yo tenemos el reto de escoger entre dos caminos. O acaparamos y nos quedamos con poco, o compartimos y recibimos más. Y me estoy refiriendo a todas las bendiciones de Dios. La decisión de compartir, obviamente aparte del cumplimiento de la promesa, que es lo que vimos en los tiempos de sustento, ¿no? El Señor siempre va a galardonar la obediencia, siempre. Pero al margen de que el Señor siempre va a galardonar la obediencia, fue la actitud de los discípulos de llamar a otros compañeros, porque dice que eran compañeros. Escúcheme, la palabra no dice que eran discípulos, eran compañeros. O sea, ellos no llamaron solamente a otros discípulos, quizás no había muchos ahí. Ellos llamaron a otros pescadores de otras barcas que ni siquiera eran seguidores de Jesús. Quizás estaban ahí conversando o se habían quedado escuchando las palabras de Jesús. Pero ellos llamaron a ellos y les dijeron, ustedes vengan, ustedes ayúdennos. Y es que, hermanos, solo dice que llamaron. Nada más dice eso. Llamaron. Y quizás yo me imagino que ese tiene que haber sido un llamado de emergencia, de urgencia, un llamado de intensidad, de prisa, de pasión. Por favor, ayúdenos, los peces son abundantes, Dios nos ha bendecido mucho y queremos compartir eso con ustedes. Vengan, vengan. ¿Saben a qué me hace acordar esto? Me hace acordar la parábola de la gran cena, cuando el Señor hace una gran cena y la palabra nos enseña que los invitados no fueron, no, yo voy a estar ocupado, me acabo de casar, mi trabajo, mi compromiso, etc. Y entonces el Señor dice, no, pero un ratito, aquí hay bendición, llama a todos. Voy a leerles Lucas 14, 21 en adelante. Lucas 14, 21 dice, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos, los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. Hermanos, hemos recibido tanto. Tú y yo hemos recibido tanto. Cuando Dios nos ha bendecido con preciosas y grandísimas promesas, hemos recibido mucho. Y tenemos que compartir, tenemos que llamar, tenemos que llenar la casa. Y cuando digo la casa no me refiero a mi iglesia personal, es más, la iglesia hoy se ha completamente desubicado como un templo geográfico. Ahora los templos están en las casas, ahora nosotros somos la iglesia en casa.
Entonces ya no se trata simplemente de llenar mi propia iglesia, se trata de llenar la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. De su interior, dice la palabra, correrán ríos de agua viva. Hemos recibido mucho, no hemos recibido un brote, no hemos recibido un poquito, no hemos recibido un charco, hemos recibido ríos de agua viva. Y de hecho, esos que no eran discípulos ni creyentes, se volvieron creyentes y discípulos. ¿Por qué? Porque hubo un Pedro que estuvo dispuesto a dar de aquello que había recibido. Él recibió en abundancia. Por eso es que la palabra dice en Hechos capítulo 2, los que tienen sus Biblias con ustedes, si no lo podemos ver acá, y perseverando, versículo 46, Hechos 2, 46, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, como ahora, ¿no? Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. ¿Te has puesto a analizar este versículo? ¿Sabes lo que está diciendo aquí? Aquí está diciendo que Dios añadía a la iglesia gente inconversa. Yo a veces veo personas que dicen, no, si tú quieres ser parte de esta iglesia tienes que tener estas características. Pero dice la palabra acá que no. Dice que el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos. Por eso es importante invitar a nuestros compañeros. Por eso es importante invitar a las personas que no conocen al Señor. No solamente a los que conocen. Lo que pasa es que ese me parecería que sería un buen cristiano y por eso lo voy a invitar. No, tú invita a tus compañeros. Tú invita a aquellos que están en tu rubro. Tú invita a aquellos que están cerca a ti, a tus vecinos. Como la mujer con la moneda perdida, que hizo fiesta porque encontró la moneda y llamó a todos porque estaba llena de gozo. Alabando a Dios, dice, y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. La gente que venía a la iglesia no era creyente, sino que se convertían cuando llegaban. Dios añadía a los que habían de ser salvos. ¿Cómo? Por el testimonio de compartir, porque dice que después de esto, estos que vinieron, los compañeros que vinieron a ayudar, resulta que eran los hijos de Zebedeo, y se volvieron discípulos. Porque hubo personas dispuestas a compartir lo que recibieron. Por el testimonio, por llamar, por dar de los que habían recibido en abundancia, por convocar, porque no guardaron lo suyo y lo enterraron. No guardaron ni enterraron su bendición. Y dice, vamos a leer capítulo 10 de Mateo, por favor. Ya estoy llegando al final. Mateo capítulo 10 dice la palabra, y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Estoy leyendo Mateo 10, versículo 7 y el versículo 8. Jesús les dice, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Dad de gracia, dice el Señor. Hermanos, tienes que dar de gracia, tenemos que dar de gracia, porque lo que hemos recibido es de gracia. Abundancia. Tienes que llamar, tienes que invitar, tienes que compartir esto con otros. Llama a los de las otras barcas, llama a tus vecinos, haz fiesta porque tienes en abundancia, porque Dios te ha dado una gran pesca. No mires lo que Dios te ha dado como algo poco, pequeño o pobre. Compártelo. Pero ¿sabes qué? Todo esto tuvo un inicio. ¿Sabes cuál fue el inicio? Cuando Pedro dijo, yo creo que no va a funcionar. Mi criterio, mi razón me dice esto. Pero decido confiar en la palabra de Dios. Más en tu palabra echaré la red. Ese es el reto que tú y yo tenemos hoy. Más en tu palabra echaré la red. No en la mía, porque si confío en mis instintos o en cómo se ve el panorama, hubiera perdido la oportunidad de ser no solo testigo de un milagro, sino beneficiario de él. De una abundante bendición que Jesús le dio, tan grande, que tenían que llamar a otros. Esto es lo que Dios quiere hacer contigo. Que tú seas como un Pedro. Que tú puedas dejar de lado tus criterios, tus temores en este tiempo, tus dudas. Y decir, Señor, tú has dicho que tú me vas a acompañar. Tú has dicho que tú me vas a ayudar. Yo te voy a creer. Yo decido creerte. Y cuando Dios te da la bendición, entiendes que vino de la mano de Dios. Y empiezas a llamar a otros. Vecino,
ven acá, yo tengo algo en abundancia, porque cuanto más damos, más recibimos. Así es la palabra de Dios. Y quiero terminar ahí donde estamos. Voy a darle el pase a Amalia, por favor, para que podamos entonar una canción para terminar. La canción que dice: queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar. Adelante, Amalia. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver que Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Paso a paso hacia el frente, poco a poco a ganar. Con la oración las fortalezas todas caen y caen y caen. Queremos a Cristo proclamar, como un estandarte levantar, que toda la gente pueda ver, Él es el camino al cielo. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos ver a Jesucristo como Rey. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Sí, queremos ver a Jesucristo como Rey. Queremos verte, Señor, a ti, como Rey soberano, y que toda la gente pueda ver. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Esta es mi oración para este día. Esta es mi oración para que tú hoy puedas obrar en cada hogar, en cada persona viendo esta palabra. Señor, que tú puedas tocar nuestros corazones, hacernos ver la abundancia que hemos recibido y que nosotros podamos compartir esto, Señor, con tantas personas que lo necesitan. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Gracias, te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Qué bueno es pasar este tiempo en la presencia del Señor, poder ser edificados por su palabra. Les recordamos, queridos hermanos, los anuncios que tenemos como siempre de la semana. Les recordamos que tenemos diversas reuniones que ya me imagino que se van a poner o se han puesto ya en la pantalla. Y le damos gracias a Dios, de verdad, por este tiempo. Les animamos a ser dadores alegres, les animamos a ser responsables también con la gratitud que tenemos, con la que tenemos que dar, porque hemos recibido también de gracia y tenemos que dar de gracia. La iglesia, gracias a Dios, se está sosteniendo, y no solamente se está sosteniendo, sino está sosteniendo a muchos, que eso es lo que Jesús pretendió, que su iglesia sea como una luz en medio de las tinieblas, en todo aspecto, no solamente en el aspecto espiritual, también en el aspecto de provisión y de poder ayudar y dar refugio a las personas en necesidad. Así que, hermano, gracias por tu corazón dadivoso. Te recordamos que hay, la iglesia cuenta con una cuenta. Cualquier información para los miembros de nuestra iglesia local pueden escribirnos a través de esta vía o los medios que ya conocen. Y una vez más, que esta semana sea una semana de victoria, de gloria, de éxito espiritual, y una semana de evangelismo, una semana en la que nosotros podamos hablar a otros y predicar a otros.
Que el Señor los bendiga a todos abundantemente. Amén.